Felisa Tobón llegaba a la estación de radio a las 5:30 en punto. Lo había hecho durante 25 años. La puerta de metal chirriaba siempre igual. La luz amarilla del pasillo zumbaba siempre igual. El olor a café viejo y polvo de archivo era el mismo de hacía un cuarto de siglo. Costa Clara dormía aún. El mar respiraba lento al final de la avenida. Las gaviotas todavía no gritaban. Solo la radio estaba despierta y Felisa con ella. Encendió la consola. El transmisor crepitó. El primer cassette del día giró suave en su carrete. Felisa colocó su libreta a la izquierda, su taza vacía a la derecha y se puso los audífonos. Buenos días, Costa Clara. Hoy es jueves 9 de octubre. Comenzamos con los avisos de la mañana. Su voz salió firme, salió tibia, salió igual que ayer, igual que hace 10 años, igual que la primera vez. Don Anselmo Rivera descansa en paz. Sus hijos agradecen las condolencias. El velorio será en la capilla del barrio Las Acacias. Felisa leía los obituarios primero, después los avisos de mascotas perdidas, después los mensajes de familia, los recados de gente que vivía lejos para gente que vivía sola. 25 años leyendo el dolor de otros. 25 años prestando su voz a quienes ya no podían hablar. 25 años siendo el sonido detrás del café de 1000 mañanas. Hasta las 7 los acompaña Felisa Tobón. Cerró la transmisión con la misma frase de siempre. Apagó el micrófono. Se quitó los audífonos. El silencio de la cabina era distinto al silencio de afuera. Era un silencio que pesaba. Felisa lo conocía como conocía la palma de su mano. Se preguntó sin querer ¿cuándo alguien leería el suyo? A las 7:15 entró al café de Vidalia. El café de Vidalia estaba a 2 cuadras de la estación. Era de mesas viejas, manteles a cuadros y una radio que siempre estaba encendida en la frecuencia de Costa Clara. Vidalia tenía 55 años y la sonrisa cansada de las mujeres que sirven desayuno desde los 14. Buenos días, Felisa, saludó Vidalia. Buenos días, Vidalia, respondió ella. Lo de siempre, lo de siempre. El café llegó negro, sin azúcar, en la taza con el borde despostillado. La cuchara tintineó contra la cerámica. Era un sonido pequeño, pero Felisa lo guardaba como otros guardan oraciones. Al fondo del local, en la última mesa contra la ventana, estaba don Salomón Esquivel. Don Salomón llegaba todos los días a las 6:45. Pedía café negro y pan con mantequilla. No leía periódico, no hablaba con nadie. Solo escuchaba la radio mientras miraba hacia el mar al final de la avenida. Tenía 64 años. Había sido director de escuela primaria durante 32. Estaba retirado desde hacía 5. Y hacía 10 años, 3 meses y 11 días, su única hija había desaparecido en el mar. Felisa lo sabía porque ella misma había leído el aniversario cada 14 de octubre durante 10 años. Mercedes Esquivel, descansa en paz. Tu padre te recuerda con amor. Don Salomón nunca había llamado a la estación para pedir el aviso. Vidalia lo encargaba en su nombre. Don Salomón solo escuchaba. Esa mañana Felisa lo miró un momento más de lo habitual. Él tenía la camisa blanca de siempre, los pantalones grises de siempre, los zapatos lustrados de siempre. Hacía 10 años que no se ponía un color, como si el dolor le hubiera vaciado el ropero. Vidalia, susurró Felisa. ¿Don Salomón sigue viniendo todos los días? Todos sin falta. Llueva o truene, y nunca habla. Conmigo, lo justo. Con los demás, nada. Felisa asintió despacio. Pensó que algunas personas escuchaban la radio para acompañarse. Otras la escuchaban para recordar. Don Salomón, sospechaba ella, la escuchaba para esperar. ¿Pero qué? Esa misma mañana, después del café, Felisa volvió a la estación. Tenía que organizar el archivo. Era una tarea que nadie quería. Cajas de carretes magnéticos, etiquetas escritas a mano, polvo de 3 décadas. Don Belisario Quintana, el viejo operador retirado, venía 2 veces por semana a ayudar. 71 años, sordo de un oído,
manos manchadas de tabaco. Belisario saludó Felisa. Felisa, respondió él sin levantar la vista. Trabajaron en silencio durante 1 hora. Felisa clasificaba. Belisario empaquetaba. Las gaviotas gritaban afuera como si discutieran un asunto urgente. Felisa, dijo Belisario de pronto. Sí, hay cajas que no conviene abrir. ¿Cómo? Algunas cajas en este archivo llevan 20 años cerradas por una razón. No las abras tú. Felisa lo miró. Belisario seguía empaquetando, los ojos bajos, las manos firmes. ¿Qué cajas? Sabrás cuáles cuando las veas. Pero no las abras. Felisa no respondió. Belisario encendió un cigarrillo. Abrió la ventana del archivo y se quedó mirando el mar. La estática del transmisor zumbaba lejos. Felisa siguió clasificando, pero algo en su pecho se había puesto a escuchar. A las 11 de la mañana sonó el teléfono interno. Felisa, suba a mi oficina, dijo la voz de la directora. Rosaura Lasarte llevaba 20 años dirigiendo Radio Costa Clara. Tenía 58 años, el cabello teñido de un castaño exacto, los tacones siempre lustrados y una sonrisa que se encendía y se apagaba como un interruptor. Era esposa de Pablo Lasarte, exinspector de obras del municipio. Era la mujer más poderosa de la estación y una de las más respetadas del pueblo. Felisa subió. Siéntese, ordenó Rosaura. Felisa se sentó. Vamos a modernizar el archivo, anunció Rosaura. Las cintas viejas serán digitalizadas y luego destruidas. Empezamos el lunes. ¿Todas las cintas? Todas las anteriores al 2018. Material obsoleto. Felisa pensó en don Belisario, en el cigarrillo, en las cajas que no convenía abrir. Algunas cintas tienen registros de avisos de familia, planteó Felisa. Personas que llamaron pidiendo ayuda, mensajes que nunca fueron respondidos. Tal vez valga la pena revisar antes de destruir. Rosaura sonrió. La sonrisa se encendió y se apagó. Felisa, usted lee obituarios, yo dirijo la estación. Confíe en mí. Salga, por favor. Felisa salió. En el pasillo, la luz amarilla seguía zumbando. Felisa se dio cuenta de que llevaba 25 años sin contradecir a Rosaura una sola vez. Hoy era distinto. No sabía por qué. Esa misma tarde, después de su turno, Felisa volvió al archivo. Estaba sola. Don Belisario se había ido a las 2. La estación dormía en la calma muerta de la siesta costera. Felisa empezó por el fondo. Caja tras caja, carrete tras carrete, etiquetas amarillentas, escritura a mano, fechas de hace 15, 20, 30 años, y entonces, detrás de una pila de cajas marcadas, Publicidad Verano 2015, encontró una caja distinta. No tenía etiqueta de inventario, solo una palabra escrita a mano con tinta azul desteñida. Octubre. Felisa la abrió. Dentro había un solo carrete, etiqueta amarilla, 2 palabras escritas con la misma tinta azul. Mensajes, octubre. El año estaba borroneado. Alguien lo había tachado con saliva o con agua. Quedaba solo un trazo. 2010 sí. Algo. Felisa miró hacia la puerta del archivo. Estaba cerrada. Tomó el carrete, lo puso en su bolso, cerró la caja, la devolvió al fondo y salió del archivo caminando despacio, como caminan las personas que llevan algo que no deberían llevar. Esa noche, en su departamento de un dormitorio, Felisa montó el carrete en el viejo reproductor que había heredado de su padre. Eran las 9, la luz de la cocina amarillenta, la taza de té sobre la mesa, las cortinas cerradas. El carrete giró, la estática crepitó. Aló, aló, Radio Costa Clara. Esto es urgente. La voz era de una mujer joven. Sonaba apurada, asustada, ronca por el viento. Aló, ¿alguien me escucha? Soy. La cinta se cortó. La estática volvió. Después, silencio. Felisa rebobinó. Volvió a poner. Volvió a oír. Aló, ¿alguien me escucha? Soy. 3 veces. 4. 5. A la sexta, Felisa dejó de escuchar la voz y empezó a escuchar lo que había debajo. Debajo había olas, debajo había viento, debajo había una campana lejana,
una campana de muelle. Felisa apagó el reproductor. Se quedó sentada con las manos sobre la mesa. La voz de esa mujer le sonaba conocida. Al día siguiente, Felisa cambió la rutina por primera vez en 25 años. A las 7:15 entró al café de Vidalia. Pidió su café y en lugar de sentarse en su mesa de siempre, caminó hasta el fondo, hasta la última mesa contra la ventana, y se sentó frente a don Salomón Esquivel. Don Salomón levantó la vista despacio. No mostró sorpresa, solo cansancio antiguo. «Buenos días», dijo él. «Buenos días, don Salomón». Hubo un silencio. Vidalia los miraba desde la barra, las manos quietas sobre el trapo. Don Salomón comenzó Felisa eligiendo cada palabra. «¿Puedo preguntarle algo?» «Pregunte». Su hija Mercedes. ¿Cómo era su voz? Don Salomón cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía una humedad antigua. Era una voz fuerte para un cuerpo tan pequeño, respondió. Cantaba en el coro de la escuela. Quería ser maestra como yo. Y la última vez que usted la escuchó fue por teléfono la noche antes. Me dijo que al día siguiente iba a hacer un anuncio en la radio para la escuela. Iba a invitar a los padres a la feria de ciencias. En la radio Costa Clara. Sí, aquí mismo. Pero nunca llegó. ¿Nunca llegó a dónde? A la radio. Se subió a un bote para volver de la isla esa mañana. Mi esposa vivía en la isla. Mercedes iba todos los fines de semana a verla. Esa mañana volvía para hacer el anuncio. ¿Y qué pasó? El muelle viejo, respondió don Salomón, estaba podrido. Una tabla cedió. Mercedes cayó al mar. El cuerpo no apareció. Es lo que dijeron. Es lo que dijeron, repitió Felisa. Don Salomón la miró. ¿Por qué pregunta? Felisa pensó en la cinta, en la voz que le sonaba conocida sin haberla escuchado jamás. Estoy organizando el archivo de la radio, respondió. Aparecen nombres viejos. Quería preguntarle. Don Salomón asintió. Volvió a mirar hacia el mar al final de la avenida. Una vez se sueña con la voz de los muertos, dijo él. Pero los sueños se gastan. Hace años que no sueño con la voz de mi hija. Eso es lo peor de todo. Felisa no supo qué decir. Pagó su café y salió. La cuchara seguía tintineando contra la taza de Vidalia cuando cerró la puerta. Esa tarde Felisa volvió al archivo y abrió el libro mayor. El libro mayor era un cuaderno grueso de tapa dura. Registraba cada transmisión de Costa Clara desde 1985. Cada aviso, cada anuncio, cada noticia, cada mensaje familiar, cada palabra que había salido al aire. Una página por día. Felisa buscó octubre 3 días, una década atrás. La página estaba ahí, pero algo estaba mal. La entrada del 14 de octubre de aquel año estaba tachada. Encima, con tinta negra y letra distinta, alguien había escrito otra entrada. La fecha coincidía. El contenido era genérico. Programación habitual, sin avisos extraordinarios. Felisa pasó el dedo sobre la tachadura. La tinta original era azul, la tinta nueva era negra, la caligrafía era distinta también. La de abajo era de Belisario, la de arriba era de Rosaura. Felisa fotografió la página con su teléfono. Las manos le temblaban. La luz amarilla del archivo zumbaba. Afuera las gaviotas gritaban como si supieran algo. Mensaje breve a quien escucha. Si te llega esta historia, si te toca algo dentro, suscríbete al canal. Hay más voces esperando ser oídas. Volvamos a Costa Clara. Felisa pasó la noche sin dormir. A las 5 de la mañana se vistió, tomó la grabación en su bolso y caminó hasta la casa de don Belisario Quintana. Don Belisario vivía solo en una casa baja a 3 cuadras del puerto. Su esposa había muerto hacía 7 años. Sus hijos vivían lejos. Su única compañía era una radio vieja sintonizada permanentemente en Costa Clara. Felisa golpeó la puerta. Belisario abrió en pijama, los ojos hinchados, el cigarrillo encendido. Felisa, necesito hablar con usted. Es temprano, es importante. Belisario la dejó pasar. La cocina olía a tabaco y a café recalentado. Felisa sacó el carrete de su bolso y lo puso sobre la mesa. Belisario lo miró. La mano que sostenía el cigarrillo le tembló una sola vez. Después se quedó quieto. ¿Dónde lo encontró? En el archivo, en el fondo, detrás de las cajas de publicidad. Belisario no respondió. Don Belisario, insistió Felisa,
¿Esa voz es de Mercedes Esquivel? Belisario se sentó, apagó el cigarrillo lentamente, se llevó las manos a la cara. Sí, admitió, es ella. Felisa cerró los ojos. ¿Qué pasó esa mañana? Esa mañana Mercedes llamó por el radio de comunicación marítima a las 6:42. Yo estaba de turno. ¿Qué dijo? Dijo que estaba en la isla, en el muelle viejo. Dijo que las tablas estaban hundidas, que el agua subía por los huecos, que era peligroso. Pidió que se avisara por la radio, que nadie cruzara el muelle esa mañana. ¿Y usted qué hizo? Grabé el mensaje. Era el protocolo. Llevé la cinta a la directora. ¿A Rosaura? A Rosaura. ¿Y Rosaura qué hizo? La guardó. Me dijo que no la transmitiera. Me dijo que iba a revisar primero con el municipio. Me dijo que esperara. ¿Y usted esperó? Yo esperé, susurró Belisario. Hubo un silencio largo. Afuera, las gaviotas empezaban a gritar. A las 8 llegó la noticia de que Mercedes había caído al mar. Continuó Belisario. Cuando llegó la noticia ya no se podía hacer nada. La directora me llamó a su oficina. Me dijo que la cinta se quedaba ahí. Me dijo que el muelle lo había inspeccionado su esposo el mes anterior. Me dijo que un escándalo no iba a devolver a nadie. Me dijo que reescribiera el libro mayor. ¿Y usted reescribió el libro? Yo reescribí el libro. Belisario miró a Felisa. Tenía los ojos rojos. Llevo 10 años cargando esa cinta, Felisa. Llevo 10 años sin dormir bien. Por eso le dije que no abriera esa caja, porque sabía que si la abría usted, no podría volver a cerrarla. No, don Belisario, concedió Felisa, no puedo volver a cerrarla. Felisa salió de la casa de Belisario a las 7:30 de la mañana. Caminó hasta el muelle viejo. Era un muelle abandonado. Estaba a 1 kilómetro del muelle nuevo del puerto. Una cinta amarilla descolorida lo cercaba. Las tablas estaban podridas. Las gaviotas anidaban entre los huecos. Felisa caminó por el borde. El mar golpeaba debajo. El olor a sal era denso, antiguo. Había una campana oxidada al final del muelle, sostenida por una soga gastada. La campana giraba sola cuando el viento soplaba. Sonaba como un llanto seco. Al pie del muelle, semienterrado en la arena, Felisa encontró un cartel viejo de chapa. Inspeccionado y aprobado. P. Lasarte, junio. El año coincidía con el del accidente. Pablo Lasarte, el esposo de la directora, el ex inspector de obras del municipio. Felisa fotografió el cartel. Las manos le temblaban más fuerte que la noche anterior. La campana del muelle viejo siguió sonando. Esa misma tarde Felisa fue al archivo municipal. Pidió los expedientes de inspectores retirados. La empleada, una mujer aburrida de unos 40 años, le entregó la carpeta de Pablo Lasarte sin preguntar. El expediente decía que Pablo Lasarte se había retirado del servicio municipal de inspección por motivos de salud. La fecha de retiro era el 29 de octubre de aquel año, 15 días después de la muerte de Mercedes. Antes de eso, ningún antecedente, 20 años de servicio impecable, y de pronto salud, octubre, retiro. Felisa cerró la carpeta. El reloj de pared del archivo municipal hacía tic-tac, tic-tac. Felisa pensó que algunos relojes mienten, pensó que algunos retiros no son retiros. Pensó que algunos silencios son contratos. A las 4 de la tarde Rosaura mandó llamar a Felisa. Felisa subió. La luz del pasillo zumbaba. Siéntese, ordenó Rosaura. Felisa se sentó. Rosaura tenía las manos cruzadas sobre el escritorio. La sonrisa se encendió y se apagó. Felisa ha estado moviendo cajas en el archivo, comenzó Rosaura. Estoy organizando, señora directora, cajas que ya estaban marcadas para destrucción, cajas que la dirección había clasificado como obsoletas. Algunas tenían etiquetas a mano. Pensé que valía la pena revisarlas. Rosaura suspiró. Felisa, vamos a hablar como dos mujeres adultas. Rosaura abrió un cajón, sacó un sobre, lo puso sobre la mesa. Estoy preparando una reestructuración. La estación necesita una asistente de dirección. Le ofrezco el puesto.
doble sueldo, oficina propia, horarios suyos. ¿A cambio de qué? A cambio de que termine de organizar el archivo según mis instrucciones. A cambio de que las cintas marcadas se destruyan sin abrirse. A cambio de que algunas cosas viejas se queden viejas. Felisa miró el sobre. Después miró a Rosaura. 25 años. Comenzó Felisa con voz baja. Llevo prestando mi voz a esta estación. 25 años leyendo el dolor de la gente de Costa Clara. 25 años cobrando un sueldo modesto sin pedir más. No empiezo hoy a vender mi voz, señora directora, y no se la vendí gratis durante 25 años para venderse la cara ahora. La sonrisa de Rosaura se apagó del todo. Felisa, advirtió Rosaura inclinándose hacia adelante, una palabra mía borra 25 años de carrera. Una llamada mía y usted no encuentra trabajo en ninguna emisora del país. Piénselo. Ya lo pensé, señora directora, respondió Felisa. Usted pierde la vergüenza. Yo pierdo el sustento. No es igual, pero don Salomón hace 10 años que cree que su hija murió sola y en silencio. La voz de Mercedes está en el archivo de esta estación. Eso no es igual tampoco. Felisa se puso de pie. Salió de la oficina sin esperar respuesta. La luz del pasillo zumbaba. Felisa caminó despacio, sin temblar. Por dentro, sin embargo, todo le temblaba. Esa misma noche Felisa fue a la casa de don Salomón Esquivel. Don Salomón vivía en una casa baja, con techo de tejas, a 3 calles del mar. La luz de la cocina estaba encendida. Don Salomón abrió la puerta en pantuflas, sorprendido. Felisa, don Salomón. Necesito que escuche algo. Don Salomón la dejó pasar. La casa olía a sopa y a libros viejos. En la pared del salón colgaba una foto de Mercedes a los 20 años, sonriendo con un uniforme de coro. Don Salomón siguió la mirada de Felisa hasta la foto. ¿Qué tiene que escuchar, Felisa? Felisa sacó el reproductor portátil de su bolso. Lo puso sobre la mesa de la sala. Montó el carrete. Las manos le temblaban. Don Salomón, esto es de hace 10 años. Es un mensaje que no llegó al aire. Mercedes lo grabó la mañana en que murió. Don Salomón se quedó muy quieto. Felisa apretó play. La estática crepitó. Después, la voz. Aló, aló, Radio Costa Clara. Esto es urgente. Don Salomón se llevó la mano a la boca. Aló, ¿alguien me escucha? Soy Mercedes Esquivel, de la Escuela Santa Rosalía. Estoy en el muelle viejo de la isla. La voz era joven, ronca por el viento, firme aunque asustada. Don Salomón cerró los ojos. El muelle viejo no es seguro. Las tablas están podridas. Estoy intentando volver al puerto. Hay una familia esperando que vienen para la feria de ciencias. Por favor, no dejen pasar a nadie por este muelle esta mañana. Por favor, padre, si me estás escuchando, llegaré a las 9. Te quiero. Después, un crujido de madera. Después, agua. Después, el silencio. Después, una campana sonando sola. El reproductor crepitó. Felisa lo apagó con dedos torpes. Don Salomón se había sentado en el sofá. No lloraba con sonido, lloraba con todo el cuerpo. Quieto, como un árbol viejo bajo la lluvia. No estaba sola, susurró él. Felisa se sentó a su lado. No habló, no tocó, solo se quedó. No estaba sola, repitió don Salomón. 10 años pensando que se hundió en silencio. 10 años, Felisa. Y estaba llamándome. Estaba llamando a Costa Clara entera, corrigió Felisa con voz baja. Pero estaba pensando en usted al final. Don Salomón se llevó la foto de Mercedes al pecho. Afuera, llovía sobre Costa Clara. La campana del muelle viejo se oía lejos, mezclada con el mar. Al día siguiente, Felisa fue a la oficina del diario local. El diario se llamaba El Faro de Costa Clara, y Del Mar Ferreira dirigía la redacción. Tenía 60 años, las manos manchadas de tinta y la reputación de no temerle a nadie. Felisa puso sobre el escritorio el carrete.
la fotografía de la página tachada del libro mayor, la fotografía del cartel del muelle viejo y un sobre con la declaración firmada de don Belisario Quintana que él había aceptado escribir esa mañana. Y Idelmar miró todo durante mucho tiempo sin decir palabra. Después levantó los ojos hacia Felisa. ¿Sabe lo que esto significa, Felisa? Lo sé, Idelmar. Va a perder el trabajo. Probablemente. Va a perder el sueldo de toda una vida. Probablemente. ¿Por qué lo trae aquí entonces? Porque si lo transmito sola desde la radio, Rosaura lo borra antes del segundo aviso. Idelmar asintió despacio. Necesito que lo publique usted en el diario. Necesito que lo lleve usted al municipio. Necesito que lo lleve usted a la fiscalía. Necesito que lo lleve usted al Ministerio de Inspección Marítima. Necesito que las 4 puertas se abran el mismo día. ¿Y usted qué hará? Yo, respondió Felisa. Voy a hacer mi trabajo. Voy a leer los obituarios de la mañana. Voy a leer los avisos de mascotas perdidas. Voy a leer los mensajes de familia, como todos los días. Es usted una mujer valiente, Felisa. No, Idelmar. Soy una mujer que llevo 25 años leyendo en voz alta el dolor de los demás. Esta vez voy a leer la verdad. 3 días después, El Faro de Costa Clara publicó la nota en primera página, la cinta que nunca salió al aire. Mercedes Esquivel advirtió del muelle podrido 10 años atrás. El audio se transmitió en la radio municipal a las 11 de la mañana, después de que Idelmar lo entregara personalmente al alcalde con copia a la fiscalía y al ministerio. A las 11:02, todo Costa Clara estaba escuchando la voz de Mercedes. A las 11:15, Vidalia detuvo el servicio del café. Se quedó parada con la cafetera en la mano. A las 11:20, don Salomón Esquivel salió a la puerta de su casa. Se quedó mirando el mar. A las 11:30, Rosaura Lasarte cerró la oficina de la dirección de Radio Costa Clara con llave por dentro. A las 11:32, Felisa Tobón abrió el micrófono de su cabina y leyó los avisos de la mañana. Buenos días, Costa Clara. Hoy es martes 14 de octubre. Su voz salió firme, salió tibia, salió como siempre. A los 3 días, llegó la primera respuesta oficial. El fiscal del distrito, un hombre de 50 años llamado Ovidio Cárdenas, citó a Belisario Quintana para que ratificara su declaración bajo juramento. Belisario fue, tomó el autobús de las 9. Llevaba el mismo traje gris que había usado en el funeral de su esposa 7 años atrás. Era el único traje que tenía. Felisa lo acompañó hasta la puerta de la fiscalía. ¿Tiene miedo, don Belisario? Tengo miedo desde hace 10 años, Felisa. Hoy es un miedo distinto. Es un miedo limpio. Belisario entró. Salió 3 horas después con los hombros más bajos pero la mirada más alta. Ratificó cada palabra. Entregó la cinta original como prueba. Pidió que la justicia decidiera si su silencio de 10 años era cómplice o víctima. Felisa lo abrazó por primera vez en 15 años de trabajar juntos. Belisario lloró sin disculparse. Esa noche, en la casa de Belisario, Felisa preparó café para los dos. Hablaron poco. Belisario contó cómo había aprendido el oficio de operador de radio a los 21 años. Felisa escuchó. Era la primera vez que escuchaba a Belisario, en lugar de transmitir lo que otros decían. Gracias, Felisa. ¿Por qué, don Belisario? Por darme la oportunidad de decir lo que tenía atragantado. La gente cree que la cárcel es de hierro. A veces la cárcel es de saliva. A la semana siguiente comenzaron las audiencias formales. Pablo Lasarte fue formalmente imputado. Los cargos eran 3. Falsificación de informe de inspección pública, negligencia con resultado de muerte, encubrimiento. Rosaura Lasarte fue separada provisionalmente de la dirección de la radio. Se abrió una investigación administrativa sobre la alteración del libro mayor. Se abrió una segunda investigación sobre la retención del mensaje de emergencia. El día de la primera audiencia, Costa Clara amaneció con neblina. Don Salomón Esquivel fue al juzgado vestido con su traje azul oscuro. Era la primera vez que se ponía un traje desde el funeral de Mercedes. Felisa fue con él. Vidalia fue con él. Belisario fue con él. Pablo Lasarte,
Llegó con un abogado caro. Rosaura no asistió. Mandó un certificado médico. Cuando el fiscal Cárdenas leyó la acusación, don Salomón cerró los ojos. Cuando el fiscal mencionó el nombre de Mercedes, don Salomón apretó la mano de Felisa por primera vez. La apretó suave, sin pedir nada, solo para saber que ella seguía ahí. La audiencia duró 4 horas. Pablo Lazarte negó todo. Su abogado pidió la nulidad de la cinta por cadena de custodia. El fiscal mostró la declaración de Belisario, la fotografía del libro mayor, el cartel del muelle viejo y el expediente de retiro adelantado. El juez ordenó prisión preventiva domiciliaria mientras avanzaba la causa. Pablo salió esposado a un coche de la policía. Don Salomón no festejó. Salió del juzgado en silencio. Felisa lo acompañó hasta el café de Vidalia. Vidalia le sirvió café sin cobrar. Don Salomón bebió despacio. «Hoy mi hija dejó de ser un rumor», dijo él. «Hoy mi hija es una persona en un expediente. Eso no me la devuelve. Pero me devuelve algo». «¿Qué le devuelve, don Salomón?» «La dignidad de su muerte, Felisa. La dignidad de su muerte». Un mes después, el Consejo Municipal de Costa Clara aprobó por unanimidad una ordenanza nueva. La ordenanza era sencilla. Tenía 3 artículos. El primero decía que todo mensaje de emergencia recibido por una emisora local debía transmitirse al aire en menos de 24 horas. El segundo decía que toda cinta de emergencia debía archivarse durante un mínimo de 20 años. El tercero decía que toda cinta debía respaldarse con 2 copias bajo custodia separada. La ordenanza se llamó Ordenanza Mercedes Esquivel. La escuela primaria Santa Rosalía, donde Mercedes había estudiado y donde había querido enseñar, abrió una beca. La beca se llamó Beca Mercedes Esquivel. Se otorgaría cada año a un hijo de pescador que quisiera estudiar magisterio. El primer beneficiario fue un niño de 12 años llamado Eulogio. Don Salomón fue invitado a entregar la beca en la ceremonia de fin de año escolar. Aceptó. Llevaba camisa azul claro. Radio Costa Clara nombró a Felisa Tobón directora interina mientras se resolvía la situación administrativa. Felisa rechazó la dirección general. Pidió únicamente la dirección del archivo. Propuso que su programa de la mañana cambiara de nombre. El nuevo nombre fue La Voz Prestada. El programa siguió leyendo obituarios, siguió leyendo avisos de mascotas perdidas, siguió leyendo mensajes de familia, pero también empezó a leer otra cosa. Cada lunes, Felisa abría el archivo, sacaba una cinta vieja y reproducía un mensaje familiar que nunca había llegado a destino. Voces de gente muerta hablando a gente viva que todavía esperaba. El programa se volvió escuchado en toda la costa. Gente de pueblos lejanos llamaba pidiendo que se buscaran cintas de sus propios muertos. Felisa buscaba. Cuando encontraba, leía. Cuando no encontraba, lo decía con honestidad. A veces el archivo guarda silencio, decía Felisa al aire. A veces el archivo guarda voz. Hoy guardamos voz. Una mañana, 2 meses después, Felisa entró al café de Vidalia a las 7:15. El sol entraba por la ventana del fondo. El mar respiraba lento al final de la avenida. Las gaviotas gritaban. Vidalia preparaba café. Don Salomón Esquivel estaba en la mesa de siempre, junto a la ventana. Pero esa mañana tenía puesta una camisa azul claro, la primera prenda con color en 10 años. Felisa pidió su café y caminó hasta la última mesa. Se sentó frente a él despacio. Don Salomón levantó la vista, sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, cansada, verdadera. Buenos días, Felisa. Buenos días, don Salomón. Hoy va a ser buen día, comentó él mirando hacia el mar. Sí, hoy va a ser buen día. Vidalia se acercó con la cafetera. La cuchara tintineó contra la taza. Las gaviotas gritaron afuera. La campana del muelle nuevo sonó 3 veces. Felisa pensó que algunas voces tardan 10 años en llegar. Pensó que algunas mañanas tardan 10 años en empezar. Pensó que algunas personas pasan toda la vida prestando la voz a otros sin saber que alguien en algún lugar está prestando atención. Don Salomón bebió su café. Felisa bebió el suyo. Y por primera vez en 10 años, en Costa Clara,
Alguien dejó de esperar. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y no olvides darle like para ver más historias como esta.